Hola, bienvenidos a TechChat, el canal donde hablamos de energía, ingeniería y sostenibilidad. Continuamos con la serie Termodinámica para Ingenieros en el módulo 3 y hasta el momento hemos cubierto toda la parte teórica correspondiente a máquinas térmicas y ciclo de Carnot. Corresponde entonces adentrarnos en los ejercicios, que es lo que finalmente les van a preguntar en los exámenes. Quiero aclararles dos cosas. El objetivo fundamental de este video es, primero, que ustedes aprendan termodinámica. Y el segundo es que estos puntos correspondientes a esta parte de la materia no lo pierdan. Es una parte de la materia que es sencilla. La dificultad reside básicamente en interpretar los enunciados. Entonces, es importante que sean ustedes capaces de entender qué es lo que les están pidiendo en los enunciados para que lo resuelvan, porque la parte matemática es muy sencilla. Entonces, vamos a hacer 5 ejercicios, de los cuales aquí les muestro 3 de los ensamblajes o de los esquemas que vamos a desarrollar. Los otros 2 ejercicios no tienen esquema, por eso no los muestro. Pero bueno, vamos a comenzar con este grupo de ejercicios. Comenzamos. El ejercicio número 1 que vamos a hacer dice: una máquina térmica reversible recibe energía de un colector solar a 80 Celsius y rechaza calor a los alrededores a 25 Celsius, tal como se muestra en la figura. El colector solar convierte el 50% de la energía solar incidente en energía térmica útil. Si 1 kilovatio de energía solar incide por cada metro cuadrado de colector, ¿cuál será el área del colector requerida para que la máquina térmica proporcione 5 kilovatios de potencia? Bien, bueno, vamos a sacar los datos uno a uno para ir identificando cosas. El esquema es un dato del ejercicio y básicamente lo que tiene es un colector solar que calienta un fluido y ese fluido entrega su energía térmica a esta fuente o a este pozo de fuente térmica sería un depósito térmico que a su vez ese depósito térmico es quien le entrega energía a la máquina térmica para que opere. Esta máquina térmica que dicen que es reversible produce 5 kilovatios de trabajo útil y rechaza una parte. Entonces, en estas condiciones nos están diciendo que nos están pidiendo que determinemos cuál es el área que debe tener el colector solar tal que el trabajo útil de la máquina térmica sea de 5 kilovatios. Bien, vamos a extraer los datos. Entonces, una máquina térmica reversible, eso es súper importante, recibe energía de un colector solar a 80 Celsius. Los 80 Celsius representan lo que conocemos como T/H o temperatura alta. Y rechaza calor a los alrededores a 25 Celsius y viene siendo entonces el sumidero o depósito térmico de baja temperatura, tal como se muestra en la figura. El colector solar convierte el 50% de la energía, o sea que el colector solar tiene una eficiencia de 50%. Dice, si 1 kilovatio de energía solar incide por cada metro cuadrado del colector, ¿cuál será el área del colector? Entonces, bueno, hay una relación energía incidente entre el área es igual a 1 kilovatio de metro cuadrado. Es decir, que para que el colector solar reciba 1 kilovatio de energía, es necesario que exista 1 metro cuadrado de colector solar. Entonces nos están pidiendo es cuál es el área de ese colector para que se cumpla la condición de que la potencia útil es de 5 kilovatios. Bien, vamos a resolver esto. Empecemos por entender que el rendimiento térmico de una máquina reversible, por el enunciado de Kelvin-Plan y la desigualdad de Clausius, cuando la vimos, ¿sí? Al principio del enunciado de Clausius, es 1 menos T sub L entre T sub H. Bien, el T sub L y el T sub H lo tenemos porque es un dato del ejercicio.
Y este TSUL y este TSUH es bien importante recordar que debe incluirse en escala absoluta, no se puede incluir en grados Celsius, hay que incluirlo en grados Kelvin, porque si no, lo fastidia. Entonces, bueno, 1 menos 25 más 27315 entre 80 más 27315. Al operar da 0,156. Es el rendimiento de esta máquina térmica reversible. Bien, a su vez, el rendimiento de una máquina térmica en general, o el concepto de rendimiento, es lo que quiero entre lo que cuesta. ¿Qué es lo que quiero de una máquina térmica? Potencia útil. ¿Qué es lo que cuesta? Q sub H. Entonces, el rendimiento térmico de esta máquina, expresado en términos de potencia, va a ser la potencia útil entre el Q.H, o la energía, la potencia térmica que recibe de la fuente a 80 Celsius. ¿Ok? Entonces, bien, ya la potencia la tenemos y tenemos también el rendimiento. Entonces podemos determinar el Q.H. Al calcular, pues nos da que el Q.H es 32.105 kilovatios. Entonces, esta es la energía que tiene que recibir la máquina térmica para producir en condiciones ideales, porque se dice que es una máquina térmica reversible, para producir los 5 kilovatios. Bien, ahora, estos 32.105 kilovatios, ¿de dónde salen? Esa energía proviene, esa energía la entrega el colector solar a esa fuente a 80 Celsius. ¿Ok? Entonces, el colector tiene una capacidad de conversión de la energía térmica que le incide sobre ese colector. Entonces, en el caso del rendimiento del colector, es lo que quiero entre lo que cuesta. Siempre va a ser, se conserva esa definición. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que queremos? Energía térmica. ¿Cuánta energía térmica? 32.115. Y como el colector no es 100% eficiente, pues entonces hay una parte de la energía solar incidente en el colector que no se convierte en energía térmica útil. ¿Ok? Entonces sería la energía térmica que necesitamos para la fuente, que en este caso es 3205, y el Q punto sol, ese que está allí, es la energía que tiene que incidir para que con ese rendimiento del 50% produzca 3205. Entonces, bueno, de aquí simplemente lo que queda es despejar Q punto sol y nos da que son 64.209 kilovatios. Entonces, tienen que incidir 64.21 kilovatios sobre el panel solar para que la fuente o el sumidero a 80 Celsius absorba 32.105 kilovatios, que cuando se le transfieran a la máquina térmica van a producir los 5 kilovatios de energía. ¿Ok? Bien, entonces ya tenemos la energía que debe incidir sobre, o la energía que debe captar el colector solar. Y el área asociada a eso, pues tenemos esta relación Q punto sol entre área de 1 kilovatio por metro cuadrado. ¿Qué quiere decir esta relación? Que para que el panel o el colector solar absorba 1 kilovatio, necesita 1 metro cuadrado. De tal manera que al despejar de allí, el área necesaria para que se absorba esa cantidad de energía corresponde a 64.209 metros cuadrados. Y esa es la respuesta a este ejercicio. Entonces, cosas a destacar en este ejercicio. Bueno, que el rendimiento de la máquina térmica reversible, en este caso, es igual a el rendimiento real, 1. Son condiciones ideales. Muy bien. Tenemos este rendimiento del colector solar, que eso no lo habíamos visto por ningún lado, pero que el concepto que he dado en forma general de rendimiento como lo que quiero entre lo que cuesta, nos permite desarrollar o nos permite formular esta expresión que no corresponde a ninguna fórmula que hayamos visto antes, pero que podemos, entendiendo el enunciado, pues podemos crearla, ¿ok? Entonces, de ahí que sea importante que ustedes entiendan qué es lo que les están dando y qué es lo que ustedes deben, como parte del análisis, producir, ¿ok? Bien, entonces, el área necesaria para que esto produzca 5 kilovatios es 64.209 metros cuadrados. Ok, vamos entonces al ejercicio número 2. Dice,
Dos máquinas térmicas, dos máquinas reversibles A y B, funcionan en serie entre un depósito de alta temperatura T sub A y otro de baja temperatura T sub B. La máquina A cede calor a la máquina B, que a su vez cede calor al depósito de baja temperatura. El depósito de alta temperatura suministra calor a la máquina A, sea T sub A igual a 1000 Kelvin y T sub B igual a 400 Kelvin. E iguales las eficiencias térmicas de las máquinas. El calor recibido por A es 500 kilojoules. Para todo eso que se está describiendo allí, piden la temperatura a la que se efectúa la cesión de calor, ¿ok? Por parte de la máquina A hacia la máquina B, los trabajos efectuados por las máquinas A y B y el calor cedido por la máquina B. Bien, entonces, bueno, vamos a analizar qué es lo que nos están dando. Tenemos dos máquinas en serie, ¿ok? Y lo que constituye que sea en serie es que el calor rechazado por la máquina térmica A es el calor absorbido por la máquina térmica B. Entonces, eso es lo que hace que estén en serie. Si fueran en paralelo, las dos máquinas térmicas estarían en los mismos dos pozos térmicos, ¿ok? Bien, dicen que las eficiencias térmicas de ambas máquinas, que ambas máquinas son reversibles de paso, son iguales. ¿Ok? Nos dan lo que vendría siendo el T sub H de la máquina térmica A y lo que vendría a ser el T sub L de la máquina térmica B. ¿Ok? Bien, entonces en esas condiciones nos piden la temperatura a la que se efectúa la cesión de calor por parte de la máquina térmica A, que según el esquema este sería la variable esta T. ¿Ok? Los trabajos efectuados por las máquinas y el calor cedido, que sería el Q sub L de la máquina B. Vale. Entonces los datos serían los que están apareciendo allí. ¿Por dónde comenzamos esto? Bueno, nos están diciendo que las máquinas térmicas son reversibles y que tienen la misma eficiencia. Entonces vamos a comenzar por allí, por igualar. Si son reversibles, el rendimiento de las máquinas térmicas lo podemos expresar en términos de las temperaturas. Entonces sería algo como esto que está aquí, 1 menos T entre 1000. ¿Por qué T entre 1000? Porque el rendimiento sería 1 menos T sub L entre T sub H. El T sub L de la máquina térmica A es T. Y T sub H de la máquina térmica A sería T sub A, que vale 1000 Kelvin. ¿Ok? Y ese es el rendimiento de la máquina térmica A. El rendimiento de la máquina térmica B es 1 menos T sub L de B entre T sub H de B. Entonces, el T sub L de B es T sub B, que es un dato del ejercicio, que son 400 Kelvin. Y el T sub H de la máquina térmica B equivale al T sub L de la máquina térmica A, que corresponde a ese valor T que está allí. Bueno, ya aquí la única incógnita, al igualar estas dos expresiones, la única incógnita que aparece es el valor de T, y resolviendo nos queda pues que la temperatura es igual a 632.456 Kelvin. Muy bien. Con esa temperatura podemos entonces determinar el rendimiento térmico de cualquiera de las máquinas, da igual el que lo determinemos como rendimiento de la máquina térmica A o rendimiento de la máquina térmica B. ¿Por qué da lo mismo? Porque son iguales. ¿Ok? Entonces, yo lo voy a hacer en términos de la máquina térmica A. ¿Por qué? Porque quise. He podido hacer el otro, pero nos va a dar exactamente lo mismo. No pasa nada. Bueno, entonces al hacer ese cálculo nos da que el rendimiento de las máquinas térmicas, aquí aparece solamente el rendimiento de la máquina térmica A, pero también corresponde al rendimiento de la máquina térmica B, es 0.368. Con ese dato podemos expresar entonces el rendimiento de la máquina térmica A en términos de ¿qué? En términos de el calor recibido. ¿Ok? Entonces, ¿para qué? Para determinar de esta expresión el Q sub H de A ya lo tenemos, es un dato del ejercicio. Nos quedaría como incógnita el trabajo neto de A, que es una de las cosas que nos está pidiendo el ejercicio, ¿verdad? Entonces podemos determinar, hacemos el despeje y nos da que el trabajo neto de la máquina térmica A corresponde a 184 kilojoules. Con el trabajo neto de la máquina térmica y el Q sub H, si aplicamos por primera ley, en la máquina térmica A nos queda que el trabajo neto de la máquina térmica A corresponde a Q sub H menos Q sub L. Entonces,
podríamos determinar el valor de Q sub H. En esta expresión, la única incógnita que tenemos es el Q sub L de A. El Q sub L de A es 316 kilojoules. ¿Está bien? ¿Por qué este valor es importante? Porque el Q sub L de A corresponde al Q sub H de la máquina térmica B. Es decir, el calor que rechaza la máquina térmica A es el que absorbe la máquina térmica B. Y para efectos de determinar lo que nos están viendo, que es el Q sub L, nos viene muy bien. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos faltaría? Determinar el trabajo neto de la máquina B. Como ya tenemos el Q sub H de la máquina térmica B y tenemos el rendimiento, pues podemos entonces determinar el trabajo neto, que daría 116.29 kilojoules. Y con este trabajo neto y el Q sub H, podemos entonces determinar lo que viene a ser el Q sub L de A, que corresponde a 199.71 kilojoules. Ahí está escrito dos veces, es un error mío. ¿Ok? Y esto es todo. Esto es todo lo que nos pide el ejercicio. Temperatura, los trabajos netos de trabajo neto de A, trabajo neto de B y el Q sub L de A. Perdón, y el Q sub L de A. Ok. Bien, vamos entonces a el tercer ejercicio. Dice, una máquina térmica con una eficiencia térmica de 40% rechaza 1000 kilojoules por cada kilogramo de calor. 1000 kilojoules por kilogramo de calor. ¿Cuánto calor recibe? Entonces, cosas a destacar. La primera, está claro que este no es un ejercicio que les va a aparecer en un examen y que va a costar, que va a valer muchos puntos porque es un ejercicio bien sencillo, pero lo escogí porque les da un dato en una forma distinta a lo que venimos estando acostumbrados. ¿Por qué? Porque primero dice el calor que rechaza, claramente eso es Q sub L, pero las unidades dice en kilojoule por kilogramo. Entonces, es un calor específico, ¿ok? Los calores por unidad de masa son calores específicos. Entonces, este calor hay que expresarlo, las ecuaciones hay que expresarlas en minúsculas para poder ser correctos. Entonces, bien, vamos, lo primero que corresponde es los datos serían el rendimiento térmico 40%, no hay ningún problema. Y fíjense que este Q sub L yo lo escribo con letra minúscula. ¿Por qué? Porque las unidades del calor están dadas en kilojoule por kilogramo. Bien, ¿qué nos están pidiendo? El calor que recibe. ¿Qué calor recibe la máquina térmica? Pues Q sub H. Pero como todo está por unidades de masa, pues va a ser un Q minúscula H. ¿Está bien? Bien, bueno, vamos a el concepto de rendimiento. Dice que el rendimiento térmico de una máquina térmica es el trabajo entre Q sub H. Fíjense que yo estoy escribiendo el trabajo, lo estoy escribiendo en minúscula, W en minúscula, y entre Q sub H minúscula. ¿Qué supone esta expresión tal y como está allí escrita? Bueno, pues que el flujo másico es uno solo, de manera que se puedan cancelar en esa división de trabajo entre Q sub H. ¿Está bien? Y trabajo específico está expresado como Q sub H menos Q sub L. Esta expresión es válida si, solamente si, hacemos la salvedad, hacemos la aclaratoria de que estamos suponiendo que existe un único flujo másico. Bien, entonces, estas son las dos expresiones que tenemos. ¿Qué podemos hacer? Bien, tenemos el rendimiento de la máquina térmica y nos dan Q sub L. Entonces, bueno, podemos escribir de la expresión 1, podemos escribir el trabajo en función de Q sub H y luego lo sustituimos en 2. Entonces, bueno, sería algo como esto. Estoy esperando W, aquí lo escribí en mayúscula, eso está mal, pero es un error mío. Sería W igual al rendimiento por Q sub H. ¿Está bien? Nos queda entonces que el trabajo, no quiero que haya un error. Esto es minúscula, ¿ok? Esto no va así, es minúscula. Como escribí con el ratón, pues sale así de torcido, pero no importa. Ya sabemos que es un trabajo. Sabemos entonces que es
que esto que está aquí es minúscula. Bien, entonces, sustituyendo ahora este valor en la expresión de trabajo, queda que Q sub H es igual a Q sub L entre 1 menos 0,4. Simplemente estoy sustituyendo este 0,4 aquí como 0,4 Q sub H. El Q sub L lo paso para acá sumando, el trabajo lo paso para acá restando y nos queda entonces que Q sub H igual a Q sub L entre 1 menos 0,4 y queda que Q sub H es 1667 kJ y aquí yo me equivoqué y lo voy a escribir de manera correcta. ¿Por qué? Porque es importante, las unidades son súper importantes. Entonces, esto es por kilogramo. ¿Okay? Y esa sí es la solución sin ningún error. Les pido disculpas, pero es importante. Yo he podido quedarme con simplemente la aclaratoria y no haber escrito y de haber dañado lo bonito que había quedado la presentación, pero es bien importante que seamos rigurosos con las unidades, porque los profesores los van a medir a ustedes siendo rigurosos. ¿Ok? Entonces no vale no serlo. ¿Está bien? Y este es entonces el, el, el resultado. Vamos ahora con el siguiente ejercicio. Dice, este sería el cuarto ejercicio, dice, un motor de automóvil consume combustible a razón de 22 litros hora y entrega a las ruedas una potencia de 55 kilovatios. Si el combustible tiene un poder calorífico de 44.000 kJ por kilogramo y una densidad de 0,8 gramos por centímetro cúbico, determine la eficiencia del motor. Bien, hay que hacer una aclaratoria importante en este ejercicio. Cuando estuve explicando el enunciado de Kelvin-Plan y el enunciado de Clausius, el condicionado era que el proceso fuera cíclico, que las máquinas térmicas, que todas las máquinas térmicas eran cíclicas. En ese momento les comenté que el concepto de máquina térmica había evolucionado o se había cometido, yo diría que como un error calculado, un error semántico, y se había metido en la definición de máquina térmica a los motores de combustión interna y a las turbinas a gas, que no operan propiamente en ciclo. O sea, los motores de gasolina o diésel operan según el ciclo Otto y el ciclo diésel. Eso tienen un ciclo termodinámico, sí, pero el fluido que interviene en ese ciclo no es siempre el mismo. ¿Por qué? Porque en el caso de un motor de combustión interna, pues entra aire, que lo toma de la atmósfera, y entra combustible, el combustible se quema en la cámara de combustión, que viene siendo en el arreglo cilindro-pistón, y sale, se escapa. Entonces, bueno, hay artificios que algunas personas para acomodar, dicen, bueno, esto es un ciclo si consideramos que la atmósfera forma parte del proceso, entonces en la atmósfera se cierra el ciclo. Bueno, son artificios que se usan, artificios semánticos un poco para forzar el concepto de que cumple con la definición de máquina térmica. Entonces, hechos esos artificios, se puede decir que cumple con la definición de máquina térmica. Eso es lo primero. Lo segundo, aquí hablan de un término que hasta este momento ustedes no tienen por qué conocer y es lo que se llama poder calorífico del combustible. Y el poder calorífico, hay al menos dos tipos de poderes caloríficos y cuando llegue allí les voy a hablar detenidamente de esto. Entonces, aun cuando este ejercicio no corresponde propiamente a lo que viene siendo las máquinas térmicas, lo estamos resolviendo en este apartado porque así lo sugiere el libro y lo sugiere para que nosotros, los profesores, les hagamos a ustedes la salvedad de que aunque el motor de combustión interna no es propiamente una máquina térmica, se puede resolver como tal. ¿Ok? Bien, dicho esto, entonces vamos a extraer los datos. Dice, el caudal o el consumo de combustible es 22 litros por hora. ¿Ok?
La potencia neta recibida por las ruedas, o entregada a las ruedas, es de 55 kilovatios. Dice que el poder calorífico del combustible es de 44.000 kilojoules por kilogramos. Aquí hay que hacer una observación también. Este poder calorífico corresponde al poder calorífico inferior del combustible, son 44.000 kilojoules por kilogramo. Entonces, claro, cuando a una variable se le dice que es poder calorífico inferior, si ustedes tienen un poco de suspicacia, pues lógicamente van a decir, bueno, si existe un inferior, existirá un superior, ¿sí? Porque si no, ¿para qué van a decir, para qué van a hablar de inferior? Sería simplemente poder calorífico, ¿verdad? Entonces, para los que se hicieron la pregunta, existe dos tipos de poder calorífico, el poder calorífico inferior y el poder calorífico superior. Les explico rápidamente porque esto lo vamos a ver en otra serie, que no es en esta serie de termodinámica para ingenieros, cuando veamos combustión, pero bueno, el poder calorífico puede ser inferior o superior. ¿Por qué? Básicamente es cualquier combustible que reaccione con aire, los productos de la combustión van a ser CO2, agua y nitrógeno. Sí, básicamente. Entonces, esa agua puede escapar del lugar donde está sucediendo el proceso de combustión de dos maneras. Puede escapar como vapor, ¿sí? Y si escapa como vapor, puede escapar como vapor o puede escapar como líquido. Si escapa como líquido, quiere decir que se condensó en el lugar, en el sitio donde se ocurrió la combustión. Y esa energía, esa energía para que tuvo que drenar, salir de esa mezcla de gases de la combustión, formó parte, se le agregó al sistema que haya recibido la energía calórica de ese proceso de combustión. Entonces, el agua, producto del proceso de combustión, aparece como condensado. Como ese no es el caso de los motores, porque si no los motores se dañarían, porque los motores no están hechos para que en la cámara o en el arreglo cilindro-pistón exista condensado, los gases salen de allí todos gaseosos. Es decir, que el agua que se formó como consecuencia del proceso de combustión abandona el cilindro en fase gaseosa. Luego no entregó el calor de vaporización. Entonces, el poder calorífico inferior es cuando los gases salen del proceso de combustión como gases, el agua, perdón, sale como gas, y el poder calorífico superior cuando los productos de la combustión sale el CO2 y el nitrógeno en forma gaseosa y el agua en fase líquida. ¿Ok? Bueno, ya no me enrollo más y empiezo con la solución de este ejercicio. Ya les hice las dos aclaratorias que eran importantes que supieran ustedes. Bien, entonces, a pesar de que no es una máquina térmica propiamente dicho, porque ya lo expliqué, para resolver este ejercicio me voy a agarrar del concepto de rendimiento del que yo les he dicho, que yo les he explicado. Bueno, dan la densidad, se pide el rendimiento del motor. Yo voy a recordar cuál es el concepto de rendimiento. En general, rendimiento es lo que quiero entre lo que cuesta. Vale. Nos están pidiendo el rendimiento del motor. El rendimiento del motor, dicho expresado en términos de lo que quiero entre lo que cuesta, ¿a qué es igual? Bueno, va a ser igual a la potencia, pero ¿qué potencia? La potencia que se le entrega a las ruedas para que el vehículo se mueva. ¿Qué es lo que cuesta? Combustible. Entonces, este Q.H es la energía química del combustible que se entrega en el momento de la combustión. ¿Está bien? Entonces, este Q.H, ¿a qué corresponde? Bueno, va a corresponder a la densidad del combustible por el caudal de combustible consumido por la capacidad de energía que tiene el combustible una vez que reacciona y que se quema y que es capaz de dar. ¿Ok? Y sabemos entonces que corresponde al poder calorífico inferior y ya expliqué qué era el poder calorífico inferior. Bien, entonces aquí tenemos un revuelto de unidades. Vamos a poner todas esas unidades
de manera consistente para poder operar. Sería 0,8 gramos por centímetro cúbico. Bien, 1000 gramos corresponde a 1 kilo. Y ya entonces gramos se va con gramos y ya estos gramos los llevamos entonces a kilogramos. Centímetro cúbico. Bueno, 1 millón de centímetros cúbicos corresponde a 1 metro cúbico. Si no lo quieren sacar por decir 1 millón, pues sería 100 al cubo. 100 centímetros corresponde a 1 metro, entonces 100 al cubo centímetros cúbicos corresponde a 1 metro. Entonces ya tenemos esto en kilogramos por metros cúbicos. Ahora vamos con el caudal, 22 litros por hora. Habrá que llevarlos a metros cúbicos por segundo. ¿Está bien? Entonces, 1000 litros equivale a 1 metro cúbico, el litro se va con litro, ya tenemos esto en metro cúbico. Y una hora equivale a 3600 segundos y ya hora se va con hora, ya tenemos entonces esto en unidades de kilogramos por segundo. Al multiplicarlo por el poder calorífico, que viene en kilojoules por kilogramo, la unidad queda en kilojoules por segundo, que corresponde a kilovatios. Entonces, el Q.H es 215.11 kilovatios. Entonces, para que las ruedas reciban 55 kilovatios, es necesario que el combustible entregue 215.11 kilovatios. Ya tenemos entonces el trabajo y tenemos el calor necesario. Podemos entonces determinar el rendimiento del motor y queda que el rendimiento del motor es 25.56% de rendimiento térmico. Es un valor bastante típico, ¿ok? Bien, y esto es todo. Entonces, cosas a destacar de este ejercicio es, primero, aceptar que el concepto de motor, que los motores de combustión interna no son exactamente una máquina térmica, pero que se puede ajustar la definición, considerando que la atmósfera sería la que cierra el ciclo del fluido de trabajo, ¿ok? Haciendo esa salvedad, pues podemos hacer este análisis como lo hemos hecho. ¿Está bien? Y lo otro es, bueno, lo de poder calorífico inferior, que no tenían por qué saber, ¿vale? Bien, voy a hacer el último ejercicio, el 624 del Yunus Engel. Es un ejercicio que también no es típico porque a estas alturas de la carrera que le empiezan a hablar a ustedes de dinero, no es normal, ¿sí? Yo no lo veo mal, me parece muy bien, pero no es típico, ¿ok? Entonces, como no es típico, se los quise presentar y resolver. Dice, corresponde al ejercicio 624 del Yunus Engel. Dice, el Departamento de Energía proyecta me imagino, proyecto de energía de los Estados Unidos, ¿no? El Departamento de Energía proyecta que entre los años del 95 al 2010, Estados Unidos necesitará construir nuevas plantas eléctricas para generar una cantidad adicional de 150.000 megavatios de electricidad para responder a la demanda creciente de potencia eléctrica. Entonces, una posibilidad es construir plantas con quemadores de carbón, cuya construcción cuesta $1.300 por cada kilovatio y tienen una eficiencia del 40%. Otra posibilidad es usar las plantas más limpias ecológicamente del ciclo combinado de gasificación integrada, IGCC por sus siglas en inglés, en las que el carbón se somete a calor y presión para gasificarlo, al mismo tiempo que se eliminan el azufre y sus derivados. El carbón gasificado se quema luego en una turbina a gas y parte del calor de desecho de los gases de escape se recupera para generar vapor para la turbina de vapor. Actualmente la construcción de las plantas IGCC cuesta alrededor de $1.500 por kilovatio, pero su eficiencia es alrededor del 48%. El poder calorífico promedio del carbón es alrededor de 28 millones de kilojoules por cada tonelada. Es decir, que se liberan 28 millones de kilojoules de calor al quemar una tonelada de carbón. Si la planta IGCC ha de recuperar su diferencia de costo por ahorros en combustible en 5 años, determine cuál debe ser el precio del carbón en dólares por tonelada. Bien, claramente es un enunciado bastante distinto a lo que ustedes pudieran estar acostumbrados, pero es un problema bien interesante porque ya los mete a ustedes en cosas bastante ingenieriles, ¿ok?
Entonces, cosas a saber, bueno, están comparando el usar dos esquemas de generación. Uno, instalando quemadores y calentar agua y producir vapor. Eso es uno. Y el otro es un proceso que actualmente se llaman ciclos combinados, funcionan extraordinariamente y yo espero que ustedes en su siguiente curso de termodinámica o para los que vienen un solo curso durante el semestre, un solo curso de termodinámica en la carrera, pues lo van a ver más adelante de esto, ¿ok? En todo caso, los sistemas estos IGCC es una mezcla de dos ciclos termodinámicos, uno que se llama Brayton, otro que se llama Rankine, y lo que se hace es aprovechar eh, los gases que escapan del ciclo Brayton, se utilizan en el ciclo Rankine modificado y entonces se puede producir, eh, se aprovecha al máximo la energía proveniente de la quema del carbón, en este caso. Estos ciclos IGCC tienen menor impacto ambiental que el que tiene el planteamiento inicial de quemar solamente carbón. De ahí que sea mucho más atractivo el usar esta posibilidad. Entonces, bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos dos esquemas de generación de potencia. Para generar la misma cantidad de potencia, se sabe que uno es más barato, es más eficiente y tiene menos impacto ambiental que el otro. Entonces lo que se quiere hacer es, como el que tiene mayor impacto ambiental es más contaminante, se quiere descartar, pero no se quiere gastar lo que cuesta el otro esquema de generación. Entonces lo que se propone es, bueno, vamos a tratar cuánto debe costar el carbón, ¿sí? Para que este esquema se haga rentable y nos cueste lo mismo que nos va a costar este que es más contaminante y que tiene mayor impacto ambiental. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que vamos a desarrollar. Ok, entonces, bueno, los datos, la potencia que se debe suministrar, 150.000 megavatios. El costo de la instalación con carbón es de $1.300 por kilovatio. La eficiencia del esquema de quemadores es de 40%. Luego, perdón, el costo de una instalación IGCC o de ciclo combinado es de $1.500 por kilovatio. El rendimiento térmico de este esquema es más alto, es un 8% más alto que el de los quemadores, ¿ok? Para en general, pues 48% de rendimiento. Y nos dan como dato adicional que el poder calorífico inferior del carbón es 28 millones de kilojoules por cada tonelada que se quema. El enunciado no habla de que el poder calorífico que está involucrado aquí es el inferior, pero yo se los adelanto, es el poder calorífico inferior porque estos procesos, si el agua que se produce en los procesos de combustión condensa dentro del ciclo, produce un gran problema para el que no están generalmente diseñados este proceso. Entonces, normalmente se entregan esos gases, se expulsan a la atmósfera, todo como gas, incluido el vapor de agua. ¿Ok? Bien, entonces, con estos datos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, la solución tiene el siguiente planteamiento. El costo de cada modelo de generación tiene dos componentes, ¿sí? El costo de la inversión y el costo de lo que podríamos llamar la explotación, el costo de operar en ese régimen. ¿Okay? Entonces, el costo del carbón para generar el calor necesario para la potencia útil proyectada como necesaria según cada modelo de generación. Entonces, tenemos que hacer ese cálculo para los dos esquemas y luego los vamos a comparar. ¿Okay? Entonces, considerando el mayor costo por kilovatio del modelo de gasificación, lo que están solicitando es cuánto debe ser el costo unitario del carbón para compensar esa diferencia en un periodo que dicen aquí, de 5 años. ¿Está bien? Entonces, en eso consiste la solución. Entonces, una vez definido el costo para cada uno de los modelos, se deben comparar y obtener la diferencia de costo y expresarla en función de cantidad de combustible. Lo que vamos entonces a
a calcular es la cantidad de combustible en cada uno de los modelos y vamos a calcular con el ahorro de combustible de 5 años cuánto debería costar para compensar el incremento este de que uno vale $1.300 el kilovatio y el otro vale $1.500 el kilovatio. ¿Está bien? Bien, comencemos entonces por el primer. Bueno, aquí dice que el costo total va a ser la inversión más el costo operativo. La inversión a qué corresponde? A la potencia que se desea instalar por el costo del modelo, que es un dato, y el costo operacional no nos dan más detalles de la operación y solamente lo vamos a escribir como la cantidad de carbón que hay que comprar por el precio unitario de carbón, que es el que vamos a averiguar. Entonces, la incógnita es este valor de precio unitario de carbón. Bien, vamos para el primer modelo, que responde a usar quemadores. Y los datos que aplican para este modelo sería la potencia de 150.000 megavatios, el costo del quemador, de usar el costo de este esquema usando quemadores de $1.300 por kilovatio y el rendimiento. Bien, el costo de inversión, este es el resumen de lo que será el costo total. El costo de inversión va a corresponder a qué? A la potencia que hay que instalar por el costo. Sería 150.000 por 1.300. Eso da un número bastante grande. Yo he ajustado las unidades para que sea manejable y da que la inversión del esquema de quemadores es $195.000 millones. ¿Ok? Bien, el costo del carbón para generar el carbón necesario para generar la potencia útil que se está proyectando corresponde a qué? A la masa de carbón por el precio unitario del carbón. Y la masa de carbón es la que nos interesa ahora calcular. Bien, la masa de carbón es la que va a producir la energía para producir estos 150 millones de kilovatios. ¿Está bien? Entonces, ¿de dónde va a salir eso? Esa energía va a salir del rendimiento del esquema de quemadores. ¿Por qué? La potencia ya la tenemos. ¿Cuánto carbón debemos quemar para que produzca esa potencia? Bueno, ese sería el Q.H del modelo 1. El Q.H del modelo 1 sería la potencia que se quiere generar entre el rendimiento de ese esquema de producción de potencia. Nos da que este número gigantesco de 375 millones de kilovatios. ¿Está bien? Ahora bien, esto es potencia. Hay que llevarlo a energía para poderlo relacionar con el poder calorífico del carbón. Entonces aquí entra que el tiempo, la energía necesaria va a ser igual a esta 375 millones por el tiempo en el que estamos efectuando el análisis. ¿De cuánto es el tiempo? De 5 años. Entonces esos 5 años los llevamos a segundos, un número también muy grande, 5 por 365 por 24 por 3600. O sea, 5 años por 365 días por año, por 24 horas por día, perdón, por 24 horas por día, por 3.600 segundos por hora. Eso nos da el tiempo de 5 años en segundos, un número gigantesco que no lo calculé. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? La cantidad de energía que se tiene que aportar para generar esos 150.000 megavatios. Entonces, bueno, cuando lo calculamos, agarramos este 375 millones por este número gigantesco, bueno, el QSUH da 59.13 por 10 a la 9 millones de kilojoule. Un número, bueno, gigantesco. ¿Ok? Ahora, ¿cuánto carbón hay que quemar para producir esta potencia? Para producir esta energía. Ahí entonces es donde entra el poder calorífico y sería que esa energía va a ser igual a la masa de carbón por el poder calorífico del carbón. Fíjense que esto lo estamos expresando en toneladas. ¿Ok? Entonces, la masa de carbón va a ser igual a la energía, que ya la hemos determinado, entre el poder calorífico del carbón. Al calcularlo, nos da este número también gigantesco de 2.112 por 10 a la 9 toneladas. O sea, todas esas 2.11 por 10 a la 9 toneladas de carbón se van a quemar a lo largo de 5 años. ¿Ok? Esto para el esquema
para el esquema de quemadores. ¿Ok? Hay que hacer los mismos cálculos, pero ahora para el esquema de ciclo combinado. Entonces, bueno, ahí voy a ir un poco más rápido. Solo se adaptan los datos. La potencia que se hay que producir es la misma. El costo es mayor y el rendimiento este es mejor. ¿Ok? Cuando hacemos el costo, para calcular el costo de todo el modelo, pues entonces vamos a calcular la inversión y esta sería la inversión, fíjense que da mayor, la otra daba 195 y esta da 225.000 millones de dólares. ¿Ok? Esa es precisamente la diferencia que se quiere compensar. Entonces, el cálculo de la masa de carbón es exactamente igual. ¿Ok? La energía necesaria, fíjense que aquí la energía necesaria da menos. ¿Por qué da menos? Porque el rendimiento del modelo de generación es mejor. Entonces nos da que la energía que hay que producir es 49.27 por 10 a la 9 millones de kilojoules. Cuando se calcula, se lleva eso a la cantidad de carbón que es necesario quemar para generar esa energía, nos da que da 1.76 por 10 a la 9 toneladas. Bien, entonces ya tenemos los cálculos de los dos esquemas. Ahora vamos a compararlos. ¿Ok? Yo he hecho una tabla resumen porque estos números tan grandes resultan un poco incómodos. Entonces, fíjense, la inversión en quemadores, en el esquema de quemadores es 195.000 y la inversión del modelo de ciclo combinado es de 225.000. Entonces, hay una diferencia de 30.000 millones que lo que se está planteando es la medida ecológica es más costosa que la medida contaminante, pero queremos hacer la medida ecológica, lógicamente. Entonces, ¿de dónde va a salir? Como el proceso, como el modelo 2 es más barato, consume menos energía, consume menos carbón que lo que consume el esquema 1, pues ahí es donde vamos a sacar el, el verdadero ahorro. ¿Ok? Fíjense que el, el consumo de carbón en el modelo 1 es 2.112 versus 1.76 por 10 a la 9 que en el esquema 1. ¿Ok? Entonces, está claro que este esquema es mucho más atractivo porque no solamente consume menos carbono, sino que va a producir menos emisiones contaminantes. ¿Está bien? Bien, entonces aquí lo que queda es simplemente igualar. ¿Qué es lo que debemos igualar? Que el costo de la operación, el costo del modelo de generación con carbón tiene que ser igual al costo del modelo de operación usando ciclos combinados. A lo que entonces vamos a sustituir, nos queda la inversión inicial más el costo operativo del carbón, va a ser igual, tiene que ser necesariamente la inversión más el costo del carbón que se iría a consumir en cada uno de estos esquemas. Como el precio unitario del carbón, una vez puesta en servicio cualquiera de los dos modelos va a ser el mismo, pues entonces este precio del carbón y este precio del carbón se refiere al mismo precio unitario del mineral. Con lo que podemos entonces despejar y nos queda algo como esto que está aquí. El precio unitario del carbón va a ser igual a 225 menos 195, que es casualmente la diferencia en la inversión inicial por concepto de escoger un esquema de generación y no el otro. Y fíjense entonces que aquí está dividido entre qué? Entre la resta o el ahorro de carbón que supone utilizar eh, el esquema el esquema IGCC. En ese contexto nos da entonces que el precio unitario del carbón debería ser a lo sumo 85,24 dólares por tonelada para que en 5 años el modelo de IGCC se amortice. Yo me tomé la libertad, esto ya no forma parte del ejercicio, pero complementa la información y me pareció prudente. Yo me tomé la libertad de buscar los precios del carbón de los últimos desde el periodo 2013 al 2022. No corresponde al periodo 2095 a 2010, pero sí corresponde al periodo en el que se va a rescatar esa inversión. Porque si era del 2010, o sea que hasta el 2015
serían los años que interesaría que el carbón estuviera barato para compensar esa inversión. Y fíjense cómo fue. El, el carbón estuvo en el 2013 en 84, luego en 70, luego en 58. De manera que muy probablemente este planteamiento, eh, si se construyó, que no lo sé si se construyó, se amortizó en menos tiempo de 5 años. ¿Por qué? Bueno, porque ya aquí este precio de 70 y 58 le introduce un beneficio temprano a todo el esquema de inversión. ¿Está bien? Bien, para hacer este ejercicio, dado que los números eran tan grandes y fastidiosos, pues yo lo hice usando el, el sistema EES, ¿ok? Que espero enseñárselos una vez termine esta serie de termodinámica. Se los voy a enseñar a operar porque es magnífico. Entonces, aquí todo aparece de manera ordenada. Ustedes lo pueden repasar, repasan las ecuaciones, las que yo he escrito del lado izquierdo, tal y como se presentan, si uno quisiera un informe, y cómo aparecen los cálculos. ¿Está bien? Bien, y esto es todo. Estos son los 5 ejercicios que tenía para ustedes en este video. Me voy a despedir de ustedes con una oración de el filósofo, diplomático y educador estadounidense Nicholas Murray Butler, nacido en 1862 y murió en 1947. Este caballero lo honraron con el Premio Nobel de la Paz. Un hombre muy interesante. Les recomiendo su bibliografía. ¿Ok? Este hombre dijo algo que tal vez en estos tiempos puede ser un poco delicado, pero a mí me parece interesante. Él construyó una categoría de personas de acuerdo a un criterio y se los presenta. Dice, hay 3 tipos de personas en el mundo. ¿Okay? Entonces, él está diciendo que hay 3 tipos de personas en el mundo según un criterio que él estableció. ¿Okay? Entonces, esas 3 personas son las siguientes. Los que hacen que las cosas ocurran. ¿Okay? Entonces, el criterio de esta categoría es los que hacen que las cosas ocurran. ¿Okay? Entonces están los que hacen que las cosas ocurran, los que ven cómo ocurren las cosas, básicamente los que no hacen nada, y los que se preguntan qué ocurrió. Estos son los que no se enteraron. Entonces, ante estas 3 posibilidades, te hago la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de persona te gustaría ser a ti en esta clasificación? Lo dejo para tu reflexión y si quieres me contestas en los comentarios. Bien, esto es todo. Si les ha gustado, regálenme un like, compártanlo, activen las notificaciones y por sobre todas las cosas, suscríbanse al canal que todavía tenemos muchas cosas que aprender. Chao.